¿Qué tal, amigos? Espero que estéis muy bien. Yo aquí, genial, con un nuevo vídeo, sobre todo cuando hablamos de Shakira, contento, porque vamos a estar reaccionando y analizando a la actuación que hizo Shakira en los 40 Music Awards hace unos días, cantando por primera vez en actuación, en vivo, su canción Acróstico. Quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario qué te parece este primer vivo, porque ya sabéis, la canción es increíble. Reaccionamos al videoclip, reaccionamos a la canción en sí antes del videoclip, lo tienes todo en el canal y tengo muchas ganas de ver la actuación, a ver cómo fue, qué tal le quedó y todo eso. Quédate hasta el final y me dejas al final en un comentario tus impresiones, ¿vale? Antes de ir con el vídeo que vamos enseguida, recuerda suscribirte al canal si no lo estás todavía y activar las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos y no quiero que te pierdas los próximos. Sobre todo reacciono bastante a Shakira, así que no quiero que te pierdas los próximos vídeos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Comentarte también, que algunos me lo preguntáis, que la manera de que tú puedas pedirme canción para que yo reaccione, que lo puedes hacer, es uniéndote al canal. Si te unes al canal, puedes dejar en un comentario destacado en cualquier vídeo tu petición y yo la atenderé. Bueno, vamos con el vídeo directamente. Vamos a ir comentando, parando como siempre. Y nada, pues lo tengo por aquí ya, así que arrancamos. Me enseñaste que el amor no es una estafa, que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. Wow, qué bien, piano de cola, A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Vale, de primeras, oye, me parece precioso el piano de cola, que creo que es blanco, ¿no? Está ahí con un piano de cola blanco, ¿no? Que está un poco oscuro todo. Esta es la parte que tocaban sus hijos. No me acuerdo quién de ellos. Bueno, uno de ellos. Ya me lo dejas, creo que Milán, ¿no? Déjamelo en comentarios si quieres. Y luego ya, en una primera frase, ya hemos escuchado como diferentes voces de Shakira, ¿no? Que cuando está en zona media, está cantando con su voz como más de pecho, puede ser un poco mixta. Pero luego cuando va al agudo, ya enseguida aligera, ¿no? Hace un poquito más de voz de cabeza y que le sale súper bien. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Por ejemplo, esto es totalmente de cabeza. Lo único que quiero es tu felicidad. Totalmente a falsete, arriba, fino, ¿no? Estaba hablando a los hijos. Lo único que quiero es tu felicidad de los hijos. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor para lo que necesites. Wow, qué bonito. ¿Habéis visto la mirada del pianista? A ver, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver. Aquí, mira, fíjate. Esta mirada cómplice entre músicos, entre el pianista y ella. Increíble, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Al final, cuando tocas en grupo o cuando tocas en cámara, que se dice, pues la música la haces entre dos, ¿no? Shakira canta, pero evidentemente el piano en esta canción es súper importante, súper bello, bonito, y hace falta tener un poquito de complicidad, para que todo encaje mejor, para que todo suene mejor, ¿no? Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque Batería. no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios, que solo te salga amor de sus labios. Si las cosas se dañan, no se botan. Vale, hablando del texto, me imagino que te lo sabes, pero bueno, por si acaso, para que sepas, esto fue una de las canciones porque Shakira hizo 4 canciones hablando de su ruptura, de su desamor con Piqué, ¿no? Entonces, habla de Acróstico, habla de la separación con su exmarido, que es el futbolista Piqué, que ya le conocemos todos, y brinda como consejos a sus hijos, a Milán y a Sasha, sobre para no atravesar algo así, ¿no? Para evitar o para saber cómo mejor dicho, para saber cómo atravesar algo así, un desamor así. Y lo de Acróstico iba porque el poema, la letra, de manera acróstica, está
como citando a sus hijos, ¿no? Por eso Milan y Sasha y de manera acróstica. Seguimos. Se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Es por esto, los problemas se afrontan y se encaran. Es como que les está diciendo a sus hijos, hey, cuando hay un problema se afronta y se encara. No te escondes, sino te afrontas, se afronta y se encara. Reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas, se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. La verdad es que le veo a Shakira como súper potente, ¿eh? O sea, es como, no sé qué os parece a vosotros, pero me dejáis por favor en comentarios qué os parece cómo está Shakira, porque le veo como súper potente, como brillando ella sola, que quizás le había faltado un poco eso en el pasado. Bueno, ya brillaba en sí, pero es como que le veo un poderío especial, como mucha fuerza, como mucha serenidad, mucha seguridad. Fíjate cómo está, o sea, cuando le vemos cantando con el piano así, parece una cantante de clásico, ¿no? Con el piano, apoyada en el piano, con calma, con tranquilidad, con serenidad, haciendo... Parece que hace las cosas desde su adentro, desde su ser, desde su alma, y es una gozada escucharla así. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte. También hace muchas, bueno, siempre lo digo cuando analizas a Shakira, pero como muchos, las particularidades que tiene Shakira, que no sé cómo se llama, la verdad. Quererte, como apoyarse a veces en unas notas. Lo único que quiero es tu felicidad. Como que hace como un tipo de percusiones vocales, vamos a decir, como un poquito, iba a decir dejes, pero no es dejes, es como onomatopeyas que hace o de repente emisiones fuertes que hace de la voz. Ya me entendéis, ¿no? Este tipo de cosas que le dan como énfasis a lo que hace y ya sabes que es Shakira todo esto. Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta. Por ejemplo, hace. ¿Te has fijado? En vez de decir, hace que me sienta, hace que me sienta. Mira, escúchalo otra vez. Hace que me sienta. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Pero es que fíjate, está ahí, está, bueno, muy guapa para empezar, está brillante, está... No sé, tiene otra cara, ¿no? ¿Qué os parece? Ha empezado su nueva vida, será por eso, ¿no? Dejadme en comentarios los que sabéis más sobre ella, porque yo, ya sabéis que de música, pues sé, y sé, pero el día a día de los artistas y de los cotilleos, y bueno, no cotilleos, sino simplemente su vida más personal, no sé tanto, la verdad, no sé tanto. Me suele gustar para los vídeos enterarme un poco, pero bueno, que seguramente vosotros sabéis, algunos de vosotros sabréis mucho más. Déjame en comentarios por qué crees que está tan brillante, tan radiante. La palabra es radiante, ¿no, Shakira? Creo que se llevó además un premio, ¿no? ¿Cuál fue? Ay, lo tenía apuntado por aquí, pero se me ha ido. ¿El Golden Music Awards puede ser? Creo que sí, ¿no? Le dieron el premio Golden Music Awards. Ya sabéis que los 40 es es una entrega de premios que se hizo en España. Creo que fue en Santander, si no me equivoco. Bueno, esto ya me lo diréis vosotros, pero creo que fue en Santander. Y a ella le dieron un premio que creo que estuvo, claro, evidentemente estuvo ahí mismo y lo recibió, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos a terminar. Qué bonito. Oye, ¿te has fijado al final cómo ha hecho el adorno final? No lo sé imitar porque ya lo hace muy bien, ¿eh? Pero fíjate qué bonito lo hace. Tiene unas agilidades muy bonitas. Ella es una artista de este tipo de adornos, de las agilidades. Le vemos continuamente, le escuchamos continuamente hacer esto. Y es genial escucharle, ¿no? Le queda muy bien esta canción, ¿eh? Es bonita. No sé. Así como la última canción, la mexicana, Copa Vacía era. Creo que era Copa Vacía. A ver, lo hizo bien, pero se ve que no es su fuerte del todo, ¿no? Porque música mexicana, pues ella no hace en sí.
pero es que este tipo de baladas con tanto cariño, tanto énfasis, tanto que se le escucha muy bien la voz, no sé, son canciones que le quedan muy bien. No sé qué te parece a ti, pero es un tipo de canción. Además es que esta, con el mensaje que tiene, el momento que escribió, dedicada a sus hijos, lo une todo, ¿no? Une todo y es así, lo hace más grande. ¿Qué te parece a ti todo esto? ¿Qué te parece? Déjame tu opinión sobre su voz, sobre la canción. ¿Qué te ha parecido el vivo de ella? Porque el vivo de ella realmente es muy bueno, ¿eh? Ha sido súper bueno. No le hemos visto a los hijos tocando el piano, lo único. Pero bueno. Oye, vamos a dejar en comentarios el nombre del pianista, por favor. Si me dejáis en comentarios el nombre del pianista, así lo indico en descripción, etcétera, o lo busco por ahí. Pero bueno, si me lo dejáis en comentarios, mejor. Bueno, ¿qué te ha parecido? Déjamelo todo por aquí abajo y sobre todo suscríbete si no lo estás todavía al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita. Ya sabes que mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y luego con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal Jualo Music y activa las notificaciones y la campanita. Venga, hazlo ahora, que YouTube me chiva que la mayoría de vosotros no estáis suscritos. Suscríbete, que es gratis. Y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos. Ya sabéis que si quieres colaborar conmigo en el canal, la opción de hacerlo es uniéndote aquí al canal, por aquí abajo. De esta manera también tienes la opción de pedir canción. Si quieres pedir canción para que yo reaccione, tan solo te tienes que unir al canal y dejar un comentario destacado en cualquiera de los vídeos, que ya simplemente por ser miembro del canal ya tienes comentarios destacados. Ok, si no quieres o no puedes hacer todo esto, no te preocupes, porque también me estás ayudando mucho, que sepas, por si quieres colaborar conmigo, si te suscribes al canal. Así que suscríbete, me estás ayudando mucho si me dejas un like en el vídeo, así que déjame un buen like en el vídeo. Me ayudas mucho también si comenta tus impresiones sobre la voz de Shakira, el vivo, etcétera. Y sobre todo si compartes el vídeo. Si durante el vídeo te has dado cuenta de que esta reacción le puede gustar a alguien de tu entorno, familia, amigos, trabajo, pareja, de donde sea, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad, ¿no? La música es alegría, es felicidad. Seguramente sepas de alguien que le guste Shakira, que le guste Acróstico, que le gusten este tipo de reacciones musicales o esta balada. Pues copia el link del vídeo por aquí arriba o dale al botón de compartir por aquí abajo y envíaselo a esa persona que tienes en mente, y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es a conseguir mi misión, que es hacer felices cada día a más personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad, y si compartes este vídeo con esta persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos. Seguramente te agradezca a esta persona que le compartas el vídeo, ¿no? Le puedes compartir el vídeo, ya te he dicho, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, redes sociales, donde sea, Telegram, por donde te comuniques con esa persona, por email también. Hay gente que se comunica por email. Y también me estás ayudando mucho si compartes el vídeo a que mi canal Jualo Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Ahora mismo estamos a puntito de llegar a los 40.000 suscriptores. Depende cuando veas el vídeo, pues ya seremos más grandes o no. Entonces, ayúdame a seguir creciendo. Comparte el vídeo como te he dicho. Suscríbete al canal y por último déjame en comentarios déjame sugerencias sobre, si quieres, sobre más canciones que creas que me pueden parecer interesantes para yo poder reaccionar. Muchas veces sois mi inspiración, los comentarios, los leo, os escucho y estoy totalmente agradecido. Así que si tenéis sugerencias, déjamelas por aquí abajo, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas un gran día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chao.